De vuelta y gracias para conversar con Juan Pablo Galicia. Ya respondió el Congreso local a pesar de la visita de Adán Augusto y de la petición de que pues se votara por la continuidad del ejército hasta el 2028. ¿Qué dijo el Congreso de Yucatán en tal sentido? Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo a todo el público de Grupo Fórmula. Pues fíjate que contrario a lo que habíamos nosotros pues anticipado, digamos, por todo lo que se había dejado ver durante la visita del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, al Congreso del Estado de Yucatán, la semana pasada, hace menos de 7 días, habíamos nosotros comentado, yo personalmente había comentado, que lo más probable era que el Congreso del Estado de Yucatán pues acabaría votando a favor del dictamen de la minuta enviada por el Congreso de la Unión para la reforma al quinto transitorio. O lo más prudente. Lo más probable según los gestos y los símbolos que habíamos nosotros visto durante la visita del secretario, el discurso del secretario, las loas y los discursos también que se dieron de parte del propio diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, el diputado panista Víctor Hugo Lozano Poveda, parecían anticipar, digamos, que el voto del Congreso de Yucatán iba a ser a favor, aunque no tan en lo inmediato, es decir, que a lo mejor lo iban a aguantar para terminar aprobándolo en diciembre, para aprobarlo quizás en enero, cuando ya fuera todavía menos relevante de lo que es ya el día de hoy, porque hay que recordar que esta reforma al quinto transitorio ya fue validada, incluso ya debe de estar hasta publicada en el Diario Oficial de la Federación, porque ya hace un rato que más de 20 congresos estatales avalaron esta reforma que permite la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Recordar que este fue el tema que vino a traer y que vino a exponer Adán Augusto López la semana pasada. Sin embargo, hoy en la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación ha llamado la atención que el Congreso del Estado, con mayoría de los votos del PAN en esta comisión de trabajo que tienen allí en el Poder Legislativo local, avaló un proyecto que más bien rechaza la minuta enviada por el Congreso de la Unión, con distintos argumentos que son bastante lógicos en ese sentido. No hubo que hacer ningún tipo de ajuste a la argumentación ni nada por el estilo, en el que, por ejemplo, hacen un reclamo fuerte los diputados panistas en el sentido de que no hay transparencia respecto de cómo van a poder actuar realmente las Fuerzas Armadas en estas tareas de seguridad pública, o cómo van a ser ejercidos y distribuidos los recursos de esta salvedad que aprobó el Congreso de la Unión, de que iba a haber recursos que iban a ser administrados, digamos, a un fondo para poder ayudar a las tareas de seguridad pública, estados y municipios, básicamente volver a inventar el Fortaseg y el Fortamun, que como en eso no había transparencia, están decidiendo en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación rechazar la minuta, y con lo mismo ese va a ser el dictamen de rechazo que se va a enviar al Pleno del Congreso del Estado de Yucatán, anticipando, como es una mayoría panista en comisiones, hay una mayoría panista en el Pleno, se anticipa que cuando se vote en el Pleno, también la determinación del Congreso del Estado de Yucatán va a ser rechazar la reforma al quinto transitorio, que de nuevo vale la pena señalar, ponerlo claramente sobre la mesa. Esto no va a afectar en nada la reforma constitucional que ya amplió el plazo que tienen las Fuerzas Armadas para actuar en tareas de seguridad pública. Ya fue aprobado, ya es una reforma constitucional. Sin embargo, hay que recordar que el presidente de la República y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijeron en una conferencia matutina la semana pasada que iban a aprovechar ese foro, el de las conferencias mañaneras, para exponer a nivel nacional a los estados que decidieran rechazar esta reforma constitucional. Ya lo hicieron con Guanajuato la semana pasada, y ahora con el Congreso del Estado de Yucatán. Si este miércoles, que se anticipa habrá sesión del Pleno, si este miércoles lo suben a tribuna, se vota y efectivamente, como todo parece indicar, se rechaza la reforma constitucional, pues digamos no es demasiado aventurado pensar que en la conferencia matutina del jueves el presidente de México se estará refiriendo a Yucatán ya no de buena manera, sino de mala manera por haber rechazado esta reforma. De acuerdo. Gracias, Juan Pablo Galicia. Te buscamos en... Estamos en @JPGalicia en todas las redes sociales para quien quiera seguir con la conversación. Ahí estamos justamente platicando de este y otros temas políticos. Muchísimas gracias. Buena tarde. A ti, gracias igualmente.